Desde esta ventana es desde la que probablemente se sentara Manuel Leiras Pulpeiro para escribir sus poesías en las frías noches de invierno. ¿Y por qué digo en las frías noches de invierno? Porque en el verano lo normal era estar socializando con los amigos. ¿Dónde? En el casino de Mondoñedo. Esta es la parte, el ático de su casa, que es el lugar que los grandes hombres, las grandes personas, usaban para instalarse un despacho fuera de los gritos de las gentes más jóvenes, de las conversaciones triviales. Aquí es donde se aislaban para dedicarse a generar, a crear ciencia, arte, poesía, inventos, cualquier cosa. Algo muy curioso es que en la parte superior tenemos un palomar, una especie de despensa de animales vivos donde subir a coger lo que se necesita o, como inventó el propio Reuters en el siglo XVIII, un sistema de comunicación. No sabemos si eso fue en su momento una torre de comunicaciones, el servidor de la época, el ordenador de la época para enviar ¿el qué? Pues los mensajes con palomas. La escalera de la casa de Leiras Pulpeiro es el eje vertebrador que unifica toda esta estructura. Es la original, es de madera y es la misma escalera por la cual Leiras Pulpeiro subía y bajaba todos los días. Estamos ahora en la planta noble del edificio, donde se encontraba la habitación del propio Leiras, que tenía unas vistas estupendas a su huerto que hemos recuperado como espacio más dentro de este espacio Leiras para devolvérselo a la gente y para poder hablar y debatir sobre los temas a los cuales el propio Leiras le hubiera gustado. Y lo más importante de la casa era el despacho, la biblioteca, que no se usaba como biblioteca, porque tal y como he dicho, lo normal es que uno subiera a escribir absorto y abstraído en la buhardilla. Se usaba más bien como un elemento social para tener esas tertulias, esos faladoiros, con este maravilloso velador que hoy nos ofrece un día un poco triste, un poco gallego, de esos días enxebres con morriña, pero que en cualquier caso son días también que nos invitan a la reflexión, a la lectura, a escribir poesía el que lo haga, a leer un libro y a pasar cerca de, bueno, pues de una estufa. En la parte de abajo tendremos el verdadero lugar donde vamos a instalar esa exposición que está actualmente en el auditorio de Mondoñedo con elementos del propio de la época, elementos del propio Leiras Pulpeiro y algo muy importante, todas las ediciones que se han hecho de su obra Cantares Gallegos. En este espacio, que es la parte baja de la casa, vamos a instalar un escenario francmasónico para recrear el espíritu francmasónico del propio Leiras, donde va a estar a disposición de las personas que nos quieran visitar toda la obra que se ha publicado, todas las ediciones de la obra publicada de Leiras y muchísimas cosas más, y también tendremos objetos que contextualicen la época. Porque ¿qué es Manuel Leiras Pulpeiro, además de un médico, además de un amigo de los pobres, además de un escritor, además de un poeta? Manuel Leiras Pulpeiro representa el espíritu de una época. El espíritu de una época por la ciencia, por la innovación, por la comprensión de un mundo de grandes cambios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy en día con los robots, los algoritmos, la automatización de procesos, el Big Data, los criptouniversos y el metaverso? Estamos en un momento exactamente igual que el momento en el que estaba Leiras. Un momento de grandes cambios, de grandes desafíos para la cultura, para la percepción, para la evolución del propio ser humano. De hecho, si tuviéramos que definir como tecnólogos el pensamiento político de Leiras, lo definiríamos como evolucionista, un discípulo de Darwin de las teorías de la evolución. Muy pronto en Mondoñedo, en el espacio Leiras, que actualmente está disponible ya en internet, www.espazioleiras.gal. Estamos en Mondoñedo, en la casa que fue de Manuel Leiras Pulpeiro, un personaje muy avanzado a su época.
Médico, maestro masón, amigo de los pobres. El pensamiento de Leiras Pulpeiro es el pensamiento también de una época. Y eso es lo que vamos a querer explicar o sintetizar en este espacio que hemos venido a denominar Espazo Leiras. En 1983, la Xunta de Galicia le dedicó el Día de las Letras Gallegas. ¿Qué es lo que vamos a ver en este espacio? Pues vamos a contextualizar cómo fue una época. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando Mondoñedo era un lugar de plena ebullición de ideas. Por aquel entonces, las ideas de Darwin estaban llegando a la Mariña Lucense, estaban llegando a Galicia, estaban llegando a Lugo. Y como hoy hablamos de derechas e izquierdas, o hablamos de personas que son del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, en aquella época tendríamos que hablar de evolucionistas y de creacionistas, que eran las dos grandes tendencias o corrientes de la época. Leiras, sobre todo, era un evolucionista, un discípulo seguidor de las ideas de Darwin. ¿Por qué? Porque tenía un pensamiento muy avanzado para la época, y eso probablemente es lo que construyó el famoso universo leirasiano. Por tanto, poesía, medicina, ciencia, tecnología en la época. ¿Cuál era la tecnología en la época? La electricidad. Por eso Leiras estuvo impulsando la creación de la primera central hidroeléctrica de Mondoñedo, y creo que la segunda de Galicia o España, eso no estoy muy seguro, la Fervenza. Un lugar increíble. ¿Por qué? Porque la electricidad era lo que movía todo en la época, no solo la luz de las ciudades. Piensen también, por ejemplo, en el galvanismo. ¿Qué es la obra de Frankenstein, el moderno Prometeo? Sino un ensayo sobre la inmortalidad, sobre la base de la tecnología que era la electricidad. ¿Qué es lo que hemos visto durante la pandemia, la tecnología del ozono? El ozono no es más que el olor de la electricidad, descubierto casi al tiempo que los experimentos galvanistas descubrieron que metiendo electricidad por las patas de una rana, éstas se movían. Por tanto, muy pronto en Mondoñedo, en unos días, el Espazo Leiras, que lo vamos a codirigir en principio mi gran amigo y persona con la que trabajo mucho científica y académicamente, Roberto Rigosa, y servidor de ustedes. ¿Para qué? Pues para crear un faladoiro de la lengua, de la poesía, de las ideas, de la historia, de Mondoñedo, de Lugo, pero sobre todo un faladoiro que resuma el espíritu de modernidade que había en Galicia a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Muy pronto vamos a recrear una logia francmasónica. Vamos a recrear el universo de Leiras tal y como él lo hubiera pensado. No en vano, en este sillón estuvo sentado el propio Leiras no hace mucho tiempo, o sí, cuando vivía. Desde aquí, este pequeño homenaje que pretendemos hacer desde el Espacio Leiras en Mondoñedo. Hace 100 años, cuando no había televisión, ni radio, ni por supuesto Netflix, ¿cómo pasaban las noches las personas intelectualmente activas? Pues probablemente con la poesía. Igual que hay gente que hace crucigramas, habría gente que le daba por escribir poesía. De ahí a que nos encontremos grandes médicos que fueron también grandes poetas. Estamos en la casa de Manuel Leiras Pulpeiro, médico de Mondoñedo, persona muy culta, que fue secretario de lo que era el espacio de socialización de los cultos de Mondoñedo de entonces, el casino. Y estamos seguramente en lo que fue la biblioteca de la casa de Leiras. Aquí Leiras debió de pasar las frías y largas noches de invierno, porque las cálidas estaría sociabilizando con la gente, las frías noches y oscuras de invierno, escribiendo poesías a la luz de un candil. Este es el piso noble de la casa, el que seguramente ocupó el médico Leiras Pulpeiro. Muy luminoso, con un excelente mirador, un excelente jardín, un excelente huerto,
que pretendemos pase a formar parte del espacio Leiras, un faladoiro de la época, un faladoiro para poder hablar de las cosas interesantes que nos hacen en definitiva más cultos, las humanidades. Hay que recuperar el espíritu que había en Mondoñedo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y digo ese para contextualizar la época de Leiras Pulpeiro, porque en definitiva lo que trajo el seminario a Mondoñedo fue el que crear un germen de cultura, crear un germen maravilloso, crear un germen que permitió que de esta ciudad salieran personajes tan importantes como el propio Leiras Pulpeiro, Álvaro Cunqueiro, quien decía que Mondoñedo era una ciudad medieval que olía a pan, pero que era rica en aguas y en latín, Francisco Seijas y Lovera, que le estamos estudiando ahora, Roberto Reigosa y este servidor, el obispo Guevara, que aunque no se hizo en Mondoñedo, sí que fue obispo de Mondoñedo, y tantos otros. Desde la casa de Leiras Pulpeiro, donde esperamos que en breve inauguraremos ese faladoiro, ese nuevo espacio de sociabilización que será presencial y también digital. Por eso podemos ver en la página web de espazoleiras.gal muchísima información al respecto. Y un tema inédito que anuncio ya es la publicación de un artículo científico de investigación con documentación inédita sobre Leiras Pulpeiro, que estará disponible también en la página web www.espazoleiras.gal.